vamos a compartir estos minutos con Amanda Marton Ramaciotti. Amanda Marton es una periodista reconocida, escritora por otra parte, que se ha detenido en algunos aspectos vinculados a la personalidad del nuevo presidente, del presidente electo chileno José Antonio Kast. Vamos a establecer este contacto con Amanda Marton. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, igualmente para nosotros. Estábamos asistiendo al proceso electoral. Se definía claramente allí lo que podía ser un cambio de signo. Finalmente esto se confirmó. Y quiero aludir a un trabajo que hiciste ya hace un tiempo, donde a tu libro le llamaste ni más ni menos que Kast, la ultraderecha a la chilena. ¿Qué podés comentarnos a propósito, por ejemplo, en principio, de este resultado electoral de ayer? ¿Cuáles son tus primeras consideraciones del proceso y el resultado final? Bien, bueno, en primer lugar decir que soy coautora del libro junto a Felipe González, ¿no? Siempre es importante reconocer el trabajo Claro. colectivo. Pero efectivamente, este proyecto se llamó La ultraderecha a la chilena porque lo que nosotros tratamos de hacer en el libro fue una suerte de recorrido para entender esos movimientos de de derechas alternativas o nuevas derechas en Chile, que tienen puntos en común, por supuesto, con las derechas del siglo pasado, pero que no necesariamente son iguales, ¿no? Entonces teníamos el afán de tratar de entender lo que había ocurrido tras el regreso a la democracia en Chile y cómo esos grupos se habían consolidado. Y dentro de eso era inevitable que si contábamos esa historia también se perfila a través de la historia de José Antonio Kast, que finalmente fue el presidente elegido. ¿Por qué ultraderecha la chilena? Porque en estricto rigor, si uno va a las reglas de la ciencia política, cómo calificar algunos líderes u otros, Kast cae dentro de la etiqueta de extrema derecha, que es una etiqueta que él no reivindica, ¿ya? Él siempre niega que es extremo, porque efectivamente si lo vemos no tiene una retórica o un comportamiento tan similar al de personas como Bolsonaro, Milei, Trump, Orbán, entre otros en la lógica internacional. Y por eso mismo es muy a la chilena en el sentido de ser un poco más recatado, aparentemente moderado, no sale mucho de sus casillas, ¿no? Entonces vemos que es un líder que, si bien en fondo es de una extrema derecha global, tiene un comportamiento que es más propio de un líder que uno podría considerar moderado. Entonces es un cambio de forma, no de fondo, ¿no? Dicho esto, pensando en los resultados electorales, no podemos desconocer, y es algo que en Chile se ha hablado muy poco, y por eso creo que es muy importante manifestarlo afuera, en medios internacionales como el de ustedes, que es la primera vez desde el regreso a la democracia que llega al poder una persona pinochetista, ¿ya? ¿Por qué eso es importante? Porque Sebastián Piñera, si bien era de derecha, representaba otra derecha, que una derecha que votó en contra de la mantención de la dictadura en el plebiscito del 88. Entonces era una derecha, al menos en términos genéricos, democrática. Acá está por verse qué tanto Kast va a coincidir con los valores democráticos. Creo que una de las grandes preguntas que deja en esta elección es justamente, ¿es posible ser pinochetista y al mismo tiempo aceptar las reglas del juego democrático actual? Eso está por verse. Hasta el momento de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy, sí ha acatado las reglas del juego, ¿no? Es decir, recibió la llamada del presidente Boric, recibió la llamada de su contrincante Janet Jara, la recibió en su comando y habló en contra de sus adherentes, en el sentido que muchos la abuchearon o manifestaron, dijeron palabras feas en su contra, y él dijo que no iba a aceptar eso. Valoró el legado de Sebastián Piñera. Hoy está ahora mismo en vivo reunido con Gabriel Boric. Es decir, hasta el momento ha ido acatando esos hitos republicanos tradicionales de la democracia chilena, pero hay que ver qué es lo que ocurre una vez asuma el poder. Amanda, y por otra parte te hago la pregunta desde el otro lado, ¿cuáles son esos valores pinochetistas que lo unen a su figura y que lo tienen en esa imagen de que decías vos, la primera persona pinochetista que llega? ¿Cuáles son los valores que lo unen con aquellos de Pinochet? Bueno, hay varios. El primer de todos es que su hermano mayor fue ministro de Pinochet, partiendo de ahí, ¿no? Segundo lugar, Kast era joven durante
la primera etapa de la dictadura, pero en la segunda etapa él fue seguidor de Jaime Guzmán, que Jaime Guzmán no solo era el ideólogo de la dictadura de Pinochet, sino que también fue el hombre que redactó la Constitución de 1980, constitución que rige Chile hasta hoy, pese a que ha habido algunos cambios menores, ¿no? Después de 2 procesos constituyentes fallidos, es la Constitución que sigue vigente en Chile. Y José Antonio Cast, en su periodo universitario, no solamente era seguidor de Jaime Guzmán, sino que fue ayudante de Jaime Guzmán, estudió en la misma escuela, luego se unió al partido fundado por Jaime Guzmán. Eso es indudable. Otro aspecto importante es que en distintas declaraciones ante la prensa ha hablado favorablemente a algunos torturadores o criminosos de lesa humanidad durante la dictadura, como es el caso de Krasnov. Y en el 2017, el propio José Antonio Cast dijo que si Pinochet estuviera vivo, hubiese votado por él. A lo que voy con todo esto es que, aunque hoy por hoy Cast esté como siguiendo las reglas del juego democrático, no se puede desconocer que tiene esa historia detrás, ¿no? No digo que necesariamente vaya a actuar de manera autoritaria, porque yo soy periodista, me baso en los hechos, no en suposiciones políticas, pero el pasado no lo puede desconocer y ha sido algo que no ha sido tan manifestado durante estas elecciones. Y justamente porque tiene esas características, ayer veíamos imágenes de personas que estaban celebrando sus elecciones y muchas personas salieron con imágenes de Pinochet y de Krasnov a las calles, algo que no se veía hace muchísimos años en el país. Amanda, mencionabas eso, ¿no? Que habrá que evaluar su talante democrático, porque visto desde aquí, desde el otro lado de la cordillera, digamos que mencionar a Pinochet podría resultar hasta vergonzante. Él no solo no siente vergüenza, sino que lo reivindica en un país que, por otra parte, y ahí apelo a tu conocimiento, sigue polarizado. Más allá de ese mensaje de su discurso, acallando a quienes abucheaban a Jara, reclamando que de aquí para adelante Chile se construye entre todos, ¿temés que pueda acentuarse esa polarización y en consecuencia pueda derivar en situaciones de tensión política y social? Bueno, yo creo que la polarización, lamentablemente, en Latinoamérica, y Chile no es la excepción, es algo que es la tendencia, ¿no? O sea, lamentablemente algo que se evidencia es que cada vez más existen menos posibilidades de diálogos y que las tensiones se dan desde los extremos, lo cual no quiere decir que necesariamente Janet Jara era un extremo, aunque sí muchos la veían desde ese lugar porque es perteneciente al Partido Comunista, pero creo importante señalar que el Partido Comunista en Chile, al menos desde el regreso a la democracia, siempre se ha asimilado mucho más a una socialdemocracia, ¿no? Entonces tiene un nombre que puede sonar extremo para algunos grupos, pero no necesariamente tuvo comportamientos vinculados con eso. Yo lo que sí veo con preocupación es esa incapacidad de diálogo, ¿no? Esa suerte de fractura social que se nota en el día a día, de humillaciones, de ridiculizar ciertas situaciones, de no abrirse al diálogo como tal. Creo que es muy urgente que cualquier persona de derecha, de izquierda, de centro se abra al diálogo y eso no necesariamente se ve en la práctica, ¿sí? O sea, ayer veíamos, no sé, las personas que perdieron, muchas personas, muchos votantes de izquierda perdiendo, publicando en sus redes sociales que conste que yo no fui el responsable de esta situación, ¿no? Como ridiculizando un poco la victoria. Y creo que eso es algo delicado. O sea, si 60% de los electores optaron por la vía de José Antonio Cast, creo que eso también se tiene que respetar y tenemos que tratar de entender qué fue lo que pasó para que tantas personas votaran por él, como que hay que hacer un mea culpa, hay que analizar la situación, y para eso se requiere mucha humildad también, o sea, humildad y reconocer y ver cómo aportar desde los distintos espacios, ya sea como oposición o no a un gobierno como este. Pero sí veo que esa fractura social es algo difícil de lidiar, sí, o sea, ese desconocimiento del otro, ignorar los afectos o lo que lleva a una persona a votar por un lado o por el otro, creo que eso es muy problemático y eso se tarda muchos años en recuperar, ¿no? Pero sí, como los extremos cada vez más son notorios y ya se veían evidenciando en Chile desde los procesos constituyentes. Yo diría que por lo menos desde
desde la primera elección entre Boric y Kast, esos extremos ya estaban cada vez más en evidencia. Sí. Bien. Bueno, vamos a dejar que pase algo de agua debajo del puente para seguir analizando esto contigo. Muchas gracias, Amanda, por tus minutos, tu generosidad para esta entrevista. Junto con Felipe González, 2 periodistas de investigación, hicieron este libro sobre José Antonio Kast. Seguiremos más adelante con esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.